¿Cómo es posible que en el año 2021 la economía española haya tenido el crecimiento más elevado de los últimos 21 años y la mejor tasa de paro de los últimos 13 años? Pero si había muchos economistas y muchos medios de comunicación que decían que las políticas aplicadas por el gobierno de coalición iban a ser un completo desastre y que iban a hundir la economía española en una profunda crisis. ¿Cómo entonces las cosas van tan bien? ¿Se debe a que la gestión del gobierno ha sido muy buena? ¿Se debe a otros factores distintos? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. La economía española ha registrado dos récords históricos en el año 2021. Ha creado 840.700 empleos, lo que deja la tasa de paro en el nivel más bajo desde hace 13 años y ha visto crecer su Producto Interior Bruto un 5%, lo que supone la tasa de crecimiento más elevada en los últimos 21 años. Está claro y no se puede negar que actualmente la economía española está en una senda muy positiva. Y esto les debe chocar a muchos economistas que decían que las políticas que estaba aplicando el gobierno solo iban a empeorar las cosas. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo dijo que las dos subidas del salario mínimo que se aprobaron en 2019 y 2020 iban a destruir empleo. Eso sí, cuando pasó un tiempo y vio que el empleo, en vez de destruirse, se estaba creando a pesar del aumento en el salario mínimo, tuvo que recular y cambiar su discurso. Tranquilo, invéntate una buena excusa. Lo que dijo entonces fue que aunque la subida del salario mínimo sí estuviese destruyendo empleo, el crecimiento económico estaba creando más, por lo que el saldo resultante era positivo. Pero eso es claramente una excusa, porque si de verdad hubiese pensado eso desde el primer momento, lo que hubiese dicho es que la subida del salario mínimo hubiese moderado la creación de empleo, no que lo hubiese destruido. Y es que no es nada riguroso desligar el aumento del salario mínimo con lo que le esté ocurriendo a la actividad económica, porque hay evidencia empírica abrumadora de que elevar el salario mínimo suele dinamizar la economía. Entonces una cosa va con la otra, no se pueden separar. La lógica económica que hay detrás es que esos trabajadores tienen más dinero en su bolsillo, consumen más, las empresas a las que han ido a consumir venden más y contratan a más gente. Además, si Rayo tuviese razón y no se hubiese aumentado el salario mínimo, entonces estaríamos ahora viendo una creación extraordinaria de empleo que no habríamos visto jamás, lo cual no es muy creíble. La realidad es que, tal y como expliqué en este vídeo, no hay evidencia empírica de que elevar el salario mínimo sea negativo para el empleo. Por su parte, Daniel Lacalle dijo que las políticas del gobierno adoptadas tras la crisis del coronavirus iban a elevar el paro al 35% y acabar con casi 1 millón de empresas. Casi acierta, ¿eh? Y es que aquí no hay excusa ni matiz que valga. Parece evidente que detrás de sus palabras no había ningún análisis riguroso y que lo único que buscaba era atacar al gobierno inventándose cosas y utilizando la mentira. 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 ¡Ah! Mentira. Ahora que los datos impiden seguir manteniendo ese mensaje tan catastrofista, a muchos de estos economistas no les ha quedado más remedio que suavizar su crítica y su ataque. Y ahora se conforman con señalar que en el año 2021 el Producto Interior Bruto ha crecido mucho porque simplemente ha rebotado tras haber caído mucho durante la crisis. O que ese Producto Interior Bruto ha crecido pero no tanto como había dicho el gobierno. O también que ha crecido menos de lo que cayó en el año 2020. Pero es que incluso esas críticas tienen bastantes debilidades, por dos motivos fundamentalmente. El primero es que la estimación del Producto Interior Bruto, el PIB, que arroja el Instituto Nacional de Estadística, el INE, resulta poco creíble. Según esta estimación, el PIB cayó en 2020 un 10,8% y en 2021 solo se habría recuperado un 5%, lo que dejaría todavía dicho indicador bastante por debajo del nivel precrisis. Pero los datos registrados en otros indicadores como la afiliación a la Seguridad Social, la recaudación tributaria o incluso la utilización de tarjetas de crédito, por poner solo algunos ejemplos, están revelando que la recuperación de la actividad económica está siendo mucho más vigorosa. De hecho, el PIB y la afiliación a la Seguridad Social siempre han ido de la mano, pero curiosamente esto ha dejado de pasar tras la crisis del COVID, y es algo que nunca antes había pasado. Las sospechas recaen sobre el PIB porque es una estimación, no es una observación directa de la realidad. En cambio, los otros datos a los que he hecho referencia no son estimaciones, sino que son registros, es decir, constataciones directas de la realidad. Así que es normal que haya sospechas. Parece evidente que el INE, que está acostumbrado a estimar el PIB en momentos de normalidad económica, no está siendo capaz de ajustar su metodología a estos nuevos tiempos que corren, caracterizados por un terremoto macroeconómico que ha supuesto la pandemia del COVID. De ahí que esté cometiendo importantes errores en su cálculo. ¿Cuánto por 5? 40, 60, 45. 45. 20 por 2. 60.
El segundo motivo para sostener que estas críticas son débiles es que, aunque es cierto que esta sorprendente recuperación económica se debe sobre todo a que la economía está rebotando después de haber caído mucho durante la pandemia, que es lo lógico y lo normal y es lo que está ocurriendo en todas las economías del planeta, lo que no suelen indicar quienes mantienen dicha crítica es que este rebote ha ocurrido solamente un año después de iniciarse la crisis, cuando el rebote de la crisis económica iniciada en el año 2008 tardó la friolera de 6 años en hacerse notar. Y esto no es casualidad, se debe a que actualmente se están aplicando unas políticas económicas muy diferentes a las que se aplicaron en la crisis pasada. Recordemos que tras la crisis del año 2008, tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy aplicaron políticas de austeridad y de devaluación salarial. Estas políticas reducen la capacidad adquisitiva de la población, lo que es malo para la economía. Y esto es muy fácil de ver. Los recortes de gastos e inversión pública, ya sea en sueldos públicos, en sanidad, en educación, en I+D, etcétera, etcétera, reducen la cantidad de dinero que llega a familias y empresas. Los incrementos de impuestos injustos, como el IVA, también hacen que la gente tenga menos dinero en su bolsillo. Y las reformas laborales, orientadas a reducir o contener salarios y a facilitar el despido, también perjudican la capacidad económica de la población. Especialmente la reforma laboral de Rajoy del año 2012, como expliqué en este vídeo y que recomiendo ver si se quiere profundizar en el asunto. Y claro, con menos dinero, las familias y empresas consumen e invierten menos, y eso perjudica la actividad económica. Hay menos dinero en circulación, hay menos ventas y el desempleo no mejora. Las políticas de austeridad solo empeoran las cosas, y por eso la economía española, tras el año 2008, estuvo tanto tiempo enferma. En cambio, en la crisis del año 2020, el gobierno de coalición, en vez de aplicar políticas de austeridad y de devaluación salarial, hizo exactamente lo contrario. Incrementó el gasto y la inversión pública, redujo algunos impuestos y protegió el empleo a través de la modificación de los ERTE. Estas políticas amortiguan la caída de la capacidad adquisitiva que sufre la gente en una crisis, lo cual es positivo para la economía y también es muy fácil de entender. El incremento de gasto e inversión incrementan la cantidad de dinero que llega a familias y empresas. Las reducciones de impuestos también hacen que a la gente le quede más dinero en su bolsillo. Y la protección del empleo a través de los ERTE permiten que los trabajadores afectados no pierdan tantos ingresos. Y claro, si la gente no pierde tanto dinero, pueden consumir e invertir algo más que si no existiesen esas medidas. Y eso fomenta la actividad económica. Hay más dinero en circulación, hay más ventas y el desempleo mejora. Es decir, las políticas fiscales expansivas vienen bien a la actividad económica, especialmente en momentos de crisis o recesión. Esto no es magia, es teoría económica y es algo absolutamente contrastado desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que tras la crisis del año 2008, los gobernantes europeos decidieron hacer lo contrario y aplicar políticas de austeridad porque estaban absurdamente preocupados por los niveles de déficit y deuda pública. El resultado fue desastroso. La Unión Europea fue la única región del mundo que sufrió una doble crisis, una crisis autoimpuesta por estas políticas de austeridad. Concretamente, el paro, la pobreza y la desigualdad se dispararon especialmente en los países del sur de Europa. Y claro, para cuando llegó la pandemia en el año 2020, afortunadamente habían aprendido la lección y ya no volvieron a cometer el mismo error. Permitieron a los Estados miembros de la Unión Europea que pudiesen elevar el déficit público y la deuda pública todo lo que fuese necesario para combatir las consecuencias negativas de la crisis. Y también, como ya expliqué en este vídeo, actuaron para que el Banco Central controlara las primas de riesgo. Darse cuenta de que la austeridad es mala para la economía, algo que se sabe desde hace décadas y que es incluso de sentido común, solo le llevó 10 años. A decir verdad, los gobernantes europeos no es que hayan descartado para siempre las políticas de austeridad, sino que las han dejado a un lado temporalmente para combatir la crisis económica derivada de la pandemia. Y ya veremos cuándo deciden reiniciar estas políticas de austeridad, porque desgraciadamente tarde o temprano lo acabarán haciendo. Ellos justifican que hayan hecho una excepción en esta crisis porque su naturaleza es muy diferente a la anterior, ya que su causa es extraeconómica, una pandemia. Aunque también hay que tener en cuenta que ha habido motivos políticos que han empujado en esa dirección, porque el auge del descontento social y de la extrema derecha en Europa es en buena medida consecuencia de haber estado aplicando durante tantos años políticas de austeridad. Así que los gobernantes europeos sabían que si continuaban en esa dirección solo iban a agravar el problema y a poner en riesgo el proyecto político de la Unión Europea. Pero todo esto no quita que podamos extraer una enseñanza muy potente.
Se puede abandonar perfectamente la política de austeridad y aplicar políticas fiscales expansivas, dejando que el déficit público y la deuda pública aumenten sin que pase absolutamente nada preocupante, sin que haya caos económico, que es la amenaza que utilizaban siempre para justificar las políticas de austeridad en la crisis pasada. Esto es algo que llevan tiempo diciendo los autores de la teoría monetaria moderna, pero es que ahora ha quedado demostrado por la vía de los hechos. Elevar el gasto público y la inversión pública es positivo y necesario, y no tiene por qué generar ningún tipo de inestabilidad macroeconómica. La enseñanza es clara e inequívoca, aunque todavía habrá quienes, cegados por su fe económica, prefieran no tomar nota de ello. Oh, sí, claro, seguro. Lo voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. Y esta es al fin y al cabo la razón por la que la economía española se está recuperando a un ritmo mucho más rápido que en la crisis anterior. Básicamente porque no se han aplicado políticas de austeridad ni de devaluación salarial. Esto no quiere decir que se hayan adoptado las mejores políticas posibles, porque tal y como expliqué en este vídeo, el gobierno español se ha quedado corto elevando el gasto y la inversión pública. Y además, desgraciadamente parece que es lo que seguirá ocurriendo en 2022 teniendo en cuenta los presupuestos enviados a Bruselas, según los cuales España sería uno de los pocos países que reducirá su gasto e inversión pública. Pero al menos este gobierno no ha imitado las políticas que se aplicaron en la anterior crisis. Si lo hubiese hecho, entonces la recuperación económica no nos estaría pareciendo ahora insuficiente. Es que simplemente no existiría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.